pisadas quiero seguir, Jesús, dispuesto a rendir todo mi corazón. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. En tus pisadas quiero seguir, Jesús, dispuesto a rendir todo mi corazón. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. Este canto expresa lo que necesitamos realmente en nuestra vida cristiana. La mayoría, o probablemente todos como cristianos, somos convenientes. Es decir, siempre aceptamos lo que nos conviene. Y aquellas cosas que no queremos y que queremos seguir disfrutándolas o reinando nosotros sobre ellas, no se las rendimos al Señor. Y eso nos causa serios problemas, porque en el reino de Dios necesitamos vivir en el estilo de Dios. Y nosotros necesitamos que aquellas actitudes incorrectas de nuestra vida sean tratadas para que los demás reciban el beneficio de la presencia del Señor. Entonces, cantemos otra vez este canto juntos y digámosle: Señor, pongo mi vida en el altar, quiero rendir todo mi corazón. En tus pisadas quiero seguir, Jesús, dispuesto a rendir todo mi corazón. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. Señor, esa es nuestra petición esta mañana, este día, que tú nos concedas, Señor, la victoria en cada uno de nuestros corazones. Y cada uno de nosotros venzamos lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, para establecer lo que tú piensas, eres y haces. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que esta mañana, a través de tratar el tema que tú quieres tratar con nosotros, no sea solo otra vez, otra predicación, otro mensaje, otro sermón para dar más responsabilidad a nuestra vida, sino que sea, Señor, la oportunidad para cambiar, la oportunidad para ser diferentes. Señor, que entendamos esta mañana que no todo depende de ti. También, Señor, hay algo que yo debo hacer, algo que yo debo rendir. Si tú has dicho, toma tu cruz y sígueme, es porque hay algo que yo debo hacer para seguirte. Por eso te pedimos, danos entendimiento y abre nuestros ojos para entender tu camino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana
Queremos tratar con ustedes sobre el tema que es muy importante, sobre la cuál actitud voy a tomar. Es el título del mensaje. ¿Cuál actitud voy a tomar? Es una pregunta para aquellos de nosotros que estamos viviendo experiencia tras experiencia y que a veces enfrentamos varias situaciones en que nos colocamos en una situación desagradable debido a nuestra actitud o a los otros debido a nuestra actitud. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿cuál actitud voy a tomar? En Filipenses capítulo 2 y versículo número 12 y 13 me gustaría comenzar leyendo este versículo, porque dice: por tanto, amados míos, escuchen, como siempre habéis obedecido, y esa es la parte que le corresponde al hombre, obedecer, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esa es la parte que como seres humanos y como cristianos fallamos. Delante de otros podemos aparentar, y ahí ven, realmente ahí viene nuestra hipocresía. Nosotros necesitamos obedecer en la ausencia de otros, solo en la conciencia de la presencia misma del Señor. Y luego dice, ocupaos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos corresponde. Además de la obediencia, el ocuparse, el dedicarse, consagrarse. Dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Es el sentimiento que debe existir en cada corazón, ocupándonos con esa actitud, porque dice verso 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, aquí están las dos partes, la parte divina y la parte humana. La parte que Dios hace en poner en nosotros el querer como el hacer. Pero hay una parte humana que no podemos dejar a un lado. No podemos decir únicamente, Señor, haz tu obra, nunca la has hecho, no me cambias. Es muy fácil hablar así y dejarle toda la responsabilidad al Señor y nosotros no hacemos nada. Tenemos que obedecer y ocuparnos en lo que nos corresponde con temor y con temblor. Para eso queremos tratar sin duda con uno de los aspectos, tal vez el más importante de nuestra vida, que es la actitud. Quiero leerles esta historia. Esta historia yo la leí y es de un hombre que obviamente no tenía, por lo que se ve, no tenía a Dios en su vida. No menciona a Dios en lo que él hacía y lo que él creía. Pero de una forma muy preciosa nos va a ilustrar cuán importante es tener una buena actitud. Esta historia fue registrada por un gerente de restaurante que conoció a esta persona personalmente. Este señor se llamaba Lucas. Era una persona que, escribe él, desearías odiar. ¿Por qué? Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo para decir. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, él respondía, si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Era gerente de restaurante como pocos. Tenía varias meseras que lo seguían en los diferentes restaurantes que él trabajaba, porque era tan bueno, tan sociable, tan de buena actitud que todos querían trabajar debajo de él. La razón es porque él tenía actitud. Él era un motivador nato. Si un empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para ver el lado positivo de la situación y lo animaba. Conocer este estilo de vida realmente me causó curiosidad, dice este hombre. Un día decidí buscarlo y le pregunté, no entiendo, le dice, siento que no es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces?, le preguntó. Lucas respondió, cada mañana me levanto y me digo a sí mismo, Lucas, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o de mal humor.
y entonces yo escojo estar de buen humor. Cada vez que me sucede algo malo, yo puedo escoger entre ser una víctima o aprender de aquello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo indicarle el lado positivo de la vida. Entonces, escojo indicarle el lado positivo. Sí, claro, mas no es tan fácil, argumenté yo con Lucas, dice este hombre. Sí, es fácil, nuevamente dice Lucas. Todo en la vida tiene que ver con elecciones, con seleccionar, elegir. Cuando quitas todo el resto, cada situación es una elección. Usted puede elegir cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Usted puede elegir estar de buen humor o de mal humor. Resumiendo, usted elige cómo vivir su vida. Yo reflexioné profundamente en aquello, dice este hombre, y poco tiempo después dejé de la industria de restaurantes para iniciar mi propio negocio. Perdí contacto con Lucas, mas con frecuencia pensaba en él cuando tenía que hacer alguna elección en la vida, en vez de reaccionar contra esa situación. Varios años más tarde supe que Lucas hizo algo que nunca debía hacer en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás del fondo sin llave y una mañana fue asaltado por 3 ladrones armados. En cuanto trataba de abrir la caja fuerte, su mano le temblaba por los nervios y se le corrió la mano por la manivela de la combinación y los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado vivo y llevado de emergencia a una clínica. Después de 18 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, él fue dado de alta aún con fragmentos de las balas en su cuerpo. Me encontré con él 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté entonces, ¿qué pasó por su mente en el momento del asalto? Escuchen las respuestas de este hombre. Me respondió y dijo: lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado la puerta del fondo con llave. Pero en cuanto estaba tirado en el suelo, me recordé de 2 opciones: elegir vivir o morir. Y yo elegí vivir. Tal vez ustedes están pensando, ese hombre de veras no tenía a Dios en su corazón. Definitivamente que no, pero oigan su actitud. ¿Usted sintió miedo en la hora de la cirugía?, le pregunté a Lucas, y él respondió: bueno, los médicos fueron geniales en la cirugía. No dejaban de decirme que yo estaría bien. Mas cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones de los rostros de los médicos y de las enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos lo siguiente: este hombre está muerto. Entonces supe que debía tomar una decisión. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algún medicamento o a algo. Y respirando profundamente le grité: sí, a balas. En cuanto todos reían, yo le dije: estoy escogiendo vivir. Opérenme como que si estuviera vivo y no muerto. Lucas vivió por la maestría de los médicos, mas sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendí que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud, al final de las cuentas, es todo. Recuerda, solo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva de sus resultados.
Bueno, es una historia un poco larga, pero nos revela lo que en muchos de nosotros, y a veces como cristianos, teniendo al Señor Todopoderoso, decidimos deprimirnos y terminar, y ya no queremos continuar y no queremos seguir luchando y no tomamos la actitud correcta que debemos de tomar en la vida. Es un desafío para cada uno de nosotros, un reto esta mañana. ¿Cuál actitud yo voy a tomar ante las circunstancias que enfrento? Quiero darles una lección en cuanto a esta historia, o varias, incluido en este resumen. Para mí es impresionante que Lucas, no siendo un creyente, un cristiano, y no mencionando a Dios en ningún momento de su vida, puede darnos a nosotros, que tenemos el socorro celestial disponible a toda hora, una lección de vida. Por tanto, no vivamos frustrados por los retos que la vida nos presenta, pero los tropiezos que encontramos en el camino. Levantemos nuestro corazón al Señor. Él es nuestro mayor motivo y razón para vivir felices y agradecidos. Cambiemos la actitud y nuestra vida cambiará. Dejemos de mirar todo aquello que se opone o que aparentemente son nuestros enemigos y considerémoslos como colaboradores en la escuela de la vida. Primer punto importante a tratar en este aspecto sobre la actitud de la vida: nuestras elecciones marcan nuestro destino. Nuestras elecciones marcan nuestro destino. O sea, es importante entonces permitir que Dios nos ayude a escoger. Porque si yo escojo según mi corazón, yo estoy marcando mi propio camino, o sea, mi propio destino. Y para mí es impresionante cómo es que desde el principio de la creación humana, Dios le dejó bien claro a Adán la importancia de escoger. Imagínense que él desde el principio lo coloca en una situación, a él y a Eva, en una situación tan delicada, que les dice: miren, todo lo que está aquí es de ustedes. Y es increíble, ese es el problema, y la debilidad del ser humano está en querer aquello que no debe desear. Pero ahí está el problema. Entonces, miren, aquí pueden ustedes comer de todo, pero ese fruto que está ahí de ese árbol no lo toquen, no lo coman. ¿Y qué sucedió? Fue ese fruto exactamente que ellos fueron a tocar y comer, que desearon. ¿Por qué? Porque lo vieron, dice, codiciable para alcanzar sabiduría. Pero hermanos, vean algo importante. El Señor desde el principio le enseñó a Adán la importancia de sus elecciones. Segundo, la responsabilidad que generan esas elecciones. O sea, cuando yo escojo, yo estoy siendo responsable por mi decisión. Yo estoy siendo responsable por lo que yo determino que quiero en la vida. Tercero, el Señor también le enseñó que hay consecuencias generadas por esa elección y que obviamente serán consecuencias de carácter bueno o malo, dependiendo si mi elección es buena o mala. Así será el carácter de mis consecuencias. O sea, en otras palabras, la realidad inevitable es que yo voy a recibir una cosecha por mis elecciones. Y cuarto, también le enseñó a ser valiente para enfrentar sus propias elecciones. O sea, no debía de hacerlo, pero después de haberlo hecho, tampoco el Señor acabó con él. Lo sacó del huerto, pero le dijo: bueno, sigue adelante con tu vida. O sea, el hecho de cometer un error, el hecho de tomar una decisión equivocada, eso no significa que tu vida se acabó. Eso no significa que Dios ya te está rechazando o que Dios te elimina por completo, de ninguna manera. Lo que está mostrando el Señor es que a pesar de que ellos salieron del jardín del Edén, o sea, del lugar de la comunión íntima con su Dios, de una forma plena, porque es lo que sucede cuando tomamos una decisión equivocada, pues salimos de esa comunión plena y tenemos ahora que luchar para poder recuperar,
Por eso es que dice la Escritura que Él colocó un ángel con una espada de fuego que se revolvía, dice, guardando el camino al árbol de la vida. No está diciendo que estaba impidiendo, sino que mostrando, como el Señor enseñó: si alguien quiere venir en pos de mí, Él es el árbol de la vida. Tome su cruz y sígame. O sea, el que quiere entrar otra vez a la comunión plena tiene que aprender a ser traspasado por la espada. Tiene que aprender a que sus elecciones deben quedar a un lado para poder escoger la voluntad de Dios. La voluntad del Señor era que no comieran, y eso significaba cruz, eso significaba negación a sí mismo. Y eso es lo que desde el principio el Señor enseñó al hombre. Pero nosotros no lo aprendemos sino a través de muchas vicisitudes, de muchas situaciones tan tristes y amargas en la vida, que así es. La vida nos va enseñando a través de años y años de fracasos. Pero entonces la cuarta cosa que el Señor le enseñó es que Él debe tener una actitud de valor, de coraje para enfrentar sus propias elecciones. Y quinto, aprender de ellas para cambiar en la vida. Si cometiste un error, bueno, pues entonces después de eso siéntate y reflexiona y medita y di: oh Señor, pero qué cosa lo que hice, pero sí, realmente tú me dijiste que no lo hiciera, pero yo fui necio, yo estuve por ese camino, yo me imaginé. Ahí está la famosa imaginación. Pensé que por ahí era. No. Aprendamos. Entonces, 5 cosas en nuestro primer punto. Nuestras elecciones marcan nuestro destino. Y el Señor le enseñó la importancia de las elecciones. Es muy importante. La responsabilidad que generan. Las consecuencias que vienen a través de ellas, que prácticamente es la inevitable realidad que cada uno de nosotros debe enfrentar. Cuarto, que en medio de nuestro fracaso, de nuestra mala decisión, tenemos que tomar una actitud valiente, reconocer que fallamos, pero ahí otra vez no se acaba todo, tenemos que seguir adelante. Y segundo, aprendamos de la vida. El Señor quiere que, como le hizo con Adán, mostrándole que, imagínense, a pesar de su pecado y haber salido del huerto, el Señor también le mostró que estaría con él a su lado, influenciándolo positivamente para que escogiera siempre la vida en lugar de la muerte, el bien en lugar del mal. Él siempre ha sido así. Imagínense que lo hizo con Caín, no lo iba a seguir haciendo con Adán, su hijo. En Lucas 3, hablando de la genealogía de Jesús, dice al final: y a Adán, hijo de Dios. Era un hijo del Señor. Entonces, si a Caín fue y dijo: mira, no hagas esto, cambia de actitud, mira, no, ten cuidado, que el pecado no domine sobre ti, domina tú sobre él. Y el Señor estaba persuadiendo a Caín. ¿Cuánto más no continuó con Adán, estando con él, animándolo, enseñándole? Pero hermanos, a pesar de esa buena influencia del Señor, nosotros tenemos que aprender a obedecer y a negarnos a nosotros mismos. O sea, al final de todo se resume en tener que hacer una elección de nuestra parte, una decisión muy fuerte, y eso requiere sacrificio. Segundo punto, las actitudes generan elecciones y las elecciones caminos. O sea, muchas veces, y tal vez podemos decir la mayoría de veces que tomamos una elección, está en la base de nuestra actitud. ¿Cómo yo estoy en mi actitud? Otra vez, para que entendamos, yo he tratado mucho este aspecto y he querido entenderlo en la vida porque creo que es muy importante. Una actitud es una postura interna. ¿Sí? Si esta es una postura de humildad, la mayoría de los chinos la utilizan, ¿verdad? Ahí están, de reverencia, en nuestro corazón es igual. Las actitudes son posturas internas. O yo puedo estar enojado, es una postura interna. O yo puedo ser humilde interiormente sin tener que agacharme corporalmente, ¿verdad? O sea, reconociendo lo que Dios ha puesto en la vida de otros, no sintiéndome desplazado, sino todo lo contrario, sintiendo que Él va a colaborar conmigo. Cada uno de los que hay en esta vida han sido puestos de parte de Dios para contribuir al resto. No son para desafiarte y en el sentido de eliminarte, de ninguna manera, porque todos nosotros estamos aquí y todos estamos cumpliendo un propósito y hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, las actitudes generan una elección y la elección genera, como ya hablamos, un destino, un camino.
y eso me va a llevar a mí a caminar por un lugar específico. Veámoslo claramente en Génesis capítulo 16, y trataré de correr porque quisiera abarcar este mensaje en este periodo que tenemos, a pesar de que el tiempo se nos ha ido. Pero veamos en Génesis capítulo 16, verso 7. Dice, y la halló el ángel de Jehová, está hablando de Agar, que huyó de Sara, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Vamos a leer hasta el 14. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai o Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ella no sabía que ya estaba embarazada. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Bered. Agar, que era esclava de Sara, fue afligida por su señora, y ella no soportó la aflicción, no estuvo dispuesta a humillarse después de que Sara se la dio a Abraham para que de ella concibiera. Ella se sintió como orgullosa y menospreció a su señora, y eso le incomodó en extremo a Sara, y entonces también la menospreció. Y lo que ella hizo fue huir, como la mayoría de nosotros hacemos cuando enfrentamos una situación desagradable. Lo que queremos es huir, queremos desaparecer. Pero entendamos que no siempre es el momento para desaparecer. Según la instrucción del ángel de Jehová, que es la instrucción de Dios mismo, le dijo, no es el tiempo de huir, Agar, regrésate a tu señora. En otras palabras, aguanta lo que está sucediendo, soporta lo que está sucediendo, sométete a ella. Pero Señor, yo no soporto eso, es una humillación muy grande. Es cierto que soy su esclava, pero no tengo por qué soportar. No, estás equivocada en tus aspectos y en tus apreciaciones, Agar. Regresa y sujétate. Y eso pasaron varios años. Entonces, a veces nosotros queremos huir. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar, no queremos ser desafiados delante del Señor. Tampoco queremos ser avergonzados delante de las personas por nuestro propio orgullo. Pero la razón es que no tenemos la actitud correcta, como Agar no tuvo la actitud correcta con Sara. Y por eso es que ella encontró más fácil huir en medio de la presión. Ahora, la orden del ángel fue una orden contra sus propios sentimientos y voluntad, porque ella no hubiera deseado regresar. De hecho, ya estaba embarazada. ¿Por qué no irse a Egipto otra vez? Ya había huido. Y yo creo que ellos no la iban a perseguir, no iban a llamar a la policía de Egipto para que la extraditara a Canaán. Ella se iba a ir, muy probable, pero ella oyó, creyó lo que le estaba sucediendo, regresó, se sometió y fue a trabajar otra vez con una actitud. Tomó una actitud, pero lo que sucede aquí, lo que quiero ver con ustedes, nosotros no somos gente que persevera, que permanece en la actitud. Y eso sucedió con Agar. Ella regresa, sí, obedece, pero en su corazón no estaba muy dispuesta realmente a someterse. 17 años después, Agar es expulsada por Sara y por el propio Dios. Cuando Abraham oye que Sara quiere que ella se vaya, Abraham se sintió muy triste por Ismael, su hijo. Pero el Señor le dijo, no te temas expulsar a Sara, a Agar y a Ismael, tu hijo. Haz todo lo que Sara te está diciendo. O sea, 17 años después, entonces sí dijo Dios, ahora sí puedes irte. Antes no.
Ahora sí. ¿Se dan cuenta cómo es que qué importante es el tiempo? Por eso se dice que todas las cosas son hechas hermosas a su tiempo, no al tiempo de las cosas, en el tiempo de Dios. Eso es hermoso. Entonces, les quiero dar 3 lecciones rápidas que van a enseñarnos en relación a este punto de Agar, su falta de sujeción, su actitud, y porque después de 17 años las cosas no continuaron bien. Y van a ver ustedes por qué. La primera lección, aprendamos todos nosotros. Generalmente escapar o huir de la presión es más fácil que enfrentarla. Generalmente escapar o huir de la presión, cualquier tipo de presión que tengamos, es más fácil que enfrentarla y aprender a estar debajo de ella y hasta vencerla. Hay un tiempo, sí, para salir para determinadas situaciones, mas aprendamos a salir en el tiempo del Señor. Segunda lección importante: en nosotros está la elección de obedecer y también de cambiar. No depende solo de Dios. O sea, cuando nosotros nacimos de nuevo, Él cambió nuestra vida. Eso es salir de una vida de muerte para entrar a una vida y a saber que Él está dentro de nosotros y que ya no somos como los demás y que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es un cambio radical. Pero hay ciertas cositas en nuestro corazón que necesitan ser abandonadas o hasta extirpadas, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la elección o la decisión de hacerlo, y para eso se requiere mucho valor, y creo que ahí es donde más necesitamos de coraje para tratar con nosotros mismos. Entonces, además de escoger obedecer, también debemos escoger cambiar. No depende solo de Dios. Durante los 17 años con Sara, Agar podría haber cambiado su actitud, escuchen, y habérsela transmitido a Ismael. Porque dice que cuando ellos fueron expulsados otra vez después de 17 años, dice que Ismael hacía burla y zombaba de Isaac. ¿Por qué eso? ¿Por qué su propia mamá Agar, desde que comenzó a ver esas actitudes en Ismael, no lo corrigió? ¿Por qué ella no trató de decirle, hijo, no se hace eso? Es la señora, es Agar, mi señora, es tu hermano y él es el hijo de ellos dos. Nosotros somos siervos aquí, necesitamos tomar. No, pero ella no cambió de actitud. Ella sí se sometió, pero no estaba totalmente dispuesta a cambiar. Por eso es que ella transmitió esa actitud, y es impresionante. La actitud de nuestros corazones es transmitida a nuestros hijos, porque no necesitamos enseñárselas, solo necesitamos ser lo que somos, y ellos lo aprenden así. Y debido a nuestras actitudes, debido a ellos ven cómo reaccionamos, cómo hablamos ante ciertas cosas, qué es lo que pensamos, porque lo expresamos. Entonces ellos simplemente, a veces sin pensarlo, ahí se nota el poder de la influencia. Inmediatamente comenzamos a reaccionar igual y no nos damos cuenta, y nuestros padres tampoco se dan cuenta, o hasta encuentran chistoso, ay, lindo, igual que su papá o igual que su mamá. Pero ella no lo cambió. Entonces eso provocó otra vez una situación difícil, tan difícil que Sara se sintió tan incomodada que dijo, no los quiero más aquí. Y fue algo muy incómodo, algo muy triste, muy duro, porque ahora ya no era una mujer que ni siquiera sabían que estaba embarazada, sino era la mujer y el hijo de Abraham, al cual Abraham había sentido ya un gran cariño, un gran amor por ese hijo. Fue bastante difícil. Mas como no cambió de actitud, tampoco Ismael, que actuó de la misma forma que ella con Sara, él con Isaac su hermano. Y entonces fueron expulsados por Dios y por Sara. Tercero, ¿qué vamos nosotros a escoger? ¿Vamos a frustrarnos delante de los fracasos, delante de los obstáculos, delante hasta de las enfermedades? ¿O vamos a tomar una actitud correcta y a hacer nuestra elección correcta? Escojamos vivir venciendo toda adversidad y todo obstáculo, como decimos en nuestro lenguaje, en el nombre del Señor Jesús. Generalmente nosotros sí, en el nombre del Señor. Pero ¿tiene poder o no tiene poder ese nombre? Tiene poder.
Entonces, ¿dónde está la falla? No en el poder de Jesús ni en Jesús, está en mí, que yo no estoy completamente rendido y decidido a abandonar lo que debo abandonar, o a dejar de hacer lo que debo hacer, o a dejar de hablar lo que yo hablo. Decimos, es que yo así soy. Ay, no, esa es una disculpa muy barata. Una disculpa muy conveniente. Como decíamos al principio, somos cristianos convenientes. Es que mi papá era así, mi mamá era así. ¿Qué estamos diciendo con eso? Ellos tienen la culpa, no yo. Es muy fácil. Por eso otra vez la conveniencia no debe ser parte de la vida cristiana. Debemos aprender a reconocer nuestras faltas. Y como el propio Señor dice, los hijos no morirán por el pecado de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Sí, yo tuve la culpa de que él sea así. En parte sí, por tu influencia, porque eso es inevitable. Pero eso no significa que tú tienes que seguir el mismo camino. Tú puedes cambiar la situación de tu vida a través de tus propias elecciones y a través de con quién caminas, la influencia que recibes. 2 puntos hemos visto. La primera, las elecciones marcan destinos. La segunda, las actitudes generan esas elecciones y esas elecciones caminos, o sea, por donde andamos. Y tercero, las actitudes y elecciones correctas, escuchen, atraen la presencia de Dios. La actitud y la elección correcta atraerá la presencia del Señor. Jacob, todos sabemos que dice, ay, el engañador Jacob. Yo estoy de acuerdo. Y creo que sí, él manifestó en un momento determinado engaño. Pero la Escritura no registra que toda su vida fue él un engañador. Porque cuando llegó con su tío Labán, él no fue engañador allí. Él fue diferente. Él fue un hombre correcto. Él fue un hombre justo. Él fue un hombre que no se quedaba con las cosas. Él no le robó en absoluto. O sea, Labán no podía tacharle algo injusto a Jacob. ¿Qué quiere decir entonces? O que él no era totalmente engañador, porque todos nosotros podemos fallar en un momento determinado. O sea, todos nosotros podemos también tener una actitud incorrecta en un momento. Eso no significa que seamos malos. Como cualquier persona que hace algo errado, eso no significa, es una persona mala. No lo tachemos totalmente y lo lancemos al infierno. Las personas a veces actúan debido a la presión, y hacen y dicen cosas debido a la presión. Es como un limón que saca su jugo por la presión. Así somos nosotros. Pero el Señor nos ha dado una vida, un tiempo para que cambiemos. Y así sucedió con Jacob. Él llegó y durante sus 20 años con Labán, en esos 20 años sin duda, él ya había aprendido mucho. El huir, en aquel momento era necesario huir de Esaú. Vean qué diferencia entre Agar, porque estaba peligrando su vida. Con Agar no era así, solo era una presión psicológica de Sara. Aquí era matarlo físicamente, él tuvo que huir de veras. Pero estando allá, él aprendió a luchar contra las adversidades, porque Labán se convirtió en un contrario a él. Y una cosita aquí, y la otra aquí. Y Jacob quería hacer una cosa, y dice la Escritura que él le cambió el salario 10 veces en relación a lo que él dijo que iba a ser su salario. Yo solo voy a trabajar contigo y déjame estas ovejitas aquí, estas serán mías, estas serán tuyas. Y dice que cada vez que se multiplicaban estas, venía Labán y le cambiaba el color de las ovejas y le daba estas. Y el Señor lo bendecía y multiplicaba estas así listadas. Y no, entonces le quitaba las listadas y le ponía las negritas, y ahí se multiplicaban las negritas. O sea, de una o de otra forma, el Señor comenzó a bendecir a Jacob. ¿Por qué? Por su actitud. Él comenzó a ser diferente. Aprendió en Padán Aram a sufrir antes de hacer sufrir. Ella lo había hecho. Y había hecho sufrir a su padre. Hizo sufrir a su madre por la separación de los hermanos, por la separación del mismo. Sufrió en su propio corazón. Él no estaba dispuesto más a seguir tomando actitudes incorrectas. Eso es cambiar. Con razón, cuando se encuentra con el ángel, el Señor le cambió el nombre, porque realmente el hombre estaba dispuesto a tomar elecciones difíciles en su vida, pero que determinaron su forma de caminar. Quiero llevarlos a algo muy importante. En cuanto todo estaba a favor de Labán,
Jacob fue gentil mejor dicho, cuando todo era para el bien de Labán, cuando él se dio cuenta que la presencia de Jacob comenzó a bendecirlo y a enriquecerlo, entonces siempre fue gentil con él. Pero cuando él se dio cuenta que Jacob comenzó a enriquecer, entonces Labán cambió su actitud y comenzó a hacer una presión, pero en extrema fuerte contra Jacob. Pero todo eso ayudó a Jacob en su actitud. Jacob se esforzó en servir a Labán aquellos 20 años. Quiero leer con ustedes en el capítulo 31 de Génesis para entender lo que estoy diciendo. Verso 1 del capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. O sea, lo están culpando y juzgando. Miraba también Jacob el semblante de Labán, su actitud ya era diferente para con él, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Qué precioso. Yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Escuchen, ¿cómo es? Si ustedes se recuerdan de José, dice que él fue a Egipto siendo vendido como esclavo, pero Jehová iba con él. Él fue a la cárcel siendo introducido ahí como un violador, pero Jehová estaba con él. ¿Por qué? O sea, ¿el Señor respaldando a alguien malo? De ninguna manera. Dios está con aquellos que tienen buenas actitudes en su corazón. Y Jacob era alguien diferente, alguien que soportó la situación, que aprendió el mensaje del Señor de dar el otro lado de la mejilla con su tío. Está bien, tío, está bien, no hay problema, quédate con eso, yo me quedo con esto. Y siempre tomando el oprobio y el prejuicio. Dice que cuando un animal comía una de las ovejas, él pagaba. O sea, ¿de dónde sacaba él eso? No sabemos, pero aparte tal vez con otros animales, aquí está lo que se comieron. Fueron 2 ovejitas, aquí están estas 2, pero no te preocupes que está completo tu rebaño. ¡Qué actitud! Entonces dice, como dice en el verso 3, y yo estaré contigo. Y luego dice en el verso 5, hablando con sus esposas: mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Hermanos, las actitudes y nuestras elecciones correctas atraen la presencia de Dios. Dios estaba con Jacob. Se registra que él estaba con él debido a sus actitudes. Cuarto punto: actitudes correctas cambian las actitudes incorrectas de otros. Oigan, qué poderoso puede ser una actitud. Cuando yo tengo una actitud correcta, si otra persona está con su actitud, su postura interna incorrecta, mi actitud puede cambiarla. O sea, la influencia que yo puedo hacer sobre la otra persona será benéfica, a favor de ella, algo que Dios va a recompensarme. Y para esto quiero darles el ejemplo siguiente: la actitud de Nabal para con David. ¿Se recuerdan cómo es que Nabal no quiso compartir su comida con David? Dice que David y sus hombres estaban en las montañas, en las fronteras, prácticamente en los territorios de la finca, digamos así, de Nabal. Y él hasta guardó sus pastores y sus ovejas de ladrones y todo, los protegió. Pero hubo un día que él estaba con hambre y quería dar de comer a sus hombres. Dice que había fiesta porque Labán estaba para trasquilar sus ovejas, y la costumbre en aquella época era hacer una gran fiesta con comida y bebida y todo para alegrarse por la bendición de la prosperidad que había ahí con la lana y la carne de las ovejas. Entonces David mandó uno de sus hombres a hablarle a Labán para pedirle un poco de comida para él y sus hombres que estaban necesitados. Ustedes saben ya la actitud. Labán no quiso darlo, es más, menospreció a David, aquel que huía de su señor Saúl. Dice también otro ejemplo de cuando debió huir. Él estaba dispuesto a soportar la presión con Saúl hasta que Saúl, ¿qué? Dice que 2 veces escapó de que lo traspasara con su lanza. Entonces
era momento de huir. Pero estando en esa situación, entonces Nabal se niega. ¿Y qué sucede? ¡Oh! Se levanta una actitud de cólera en la vida de David. Fíjense, David era un hombre bueno. Dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso significa que no en todo tiempo él era bueno. No, significa que él reaccionaba positivamente, que él era sensible, que él percibía lo incorrecto que hacía y reaccionaba positivamente, que cambiaba. Él atraía la presencia de Dios con su justicia, pero en aquel momento él se puso malo, él se puso con el deseo de acabar con Nabal y todos ellos, porque los consideró sus enemigos. Se sintió indignado que siendo él el cuidador de sus bienes, ahora le podía negar un poco de comida. Dijo, no, yo voy a acabar con él y con todo lo que tiene. Fue la decisión de David. Entonces agarró sus hombres y se fue para allá. Pero dice la Escritura que Abigail, la esposa de Nabal, supo lo que estaba para suceder y lo que Nabal había hecho, su actitud. Y entonces ella tomó una actitud, otra actitud. Veamos por favor en Primera de Samuel, vamos juntos ahí, en el capítulo 25. ¿Están conmigo? Versículo 21, 25-21 dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Era para de veras vengarse, ¿no? Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Wow, imagínense qué atrocidad estaba a punto de cometer David debido a la actitud de su corazón incorrecta, aparentemente justa, ¿verdad? Por su indignación, pero incorrecta. Cuando Abigail vio a David, dice, se bajó prontamente del asno, porque ella venía adelantándose, y postrándose, vean que eso es una actitud física, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Eso era ya para impresionar a David. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ahora, por favor, hermanos, vean una cuestión muy importante aquí, antes de seguir adelante. David vio a una mujer postrándose a sus pies. Y sí, era Abigail. Pero escuchen, la actitud que esta mujer manifestó era una actitud fruto de la influencia del Espíritu de Dios. En otras palabras, era Dios mismo tratando de impedirle a David que cometiera una injusticia a través de una mujer, la mujer de Nabal. Pero dice allí en el verso 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso. Ay, ¿de quién está hablando? De su marido. O sea, ella lo conocía. A mí me impresiona esta mujer, ¿saben por qué? Porque ella estaba dispuesta a vivir con él. Vivía con él y era un hombre perverso, duro de corazón, malvado, avaro, poco generoso, mejor dicho, nada generoso. Y dice, y era necio, dice, o sea, obstinado. Y dice, vive tú, 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Algunos lo traducen como necio, otros lo traducen como hijo de Belial. O sea, alguien que es objeto de la influencia del maligno. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, escuchen, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que acabo de decir? Jehová te ha impedido. ¿A través de quién? De Abigail, de esta mujer.
Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Es que aquí hay algo importante, aquí hay algo de mucha sabiduría. Vengarnos por nuestra propia mano. ¿Se recuerdan lo que el Señor mismo dice? No os venguéis, dice, a vos mismos. Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. O sea, todo lo que nos hacen que pueda ser injusto, no devolvamos con la misma moneda. No tratemos nosotros también de hacer algo para dañar a aquel que nos ofendió. Dejémoslo en las manos del Señor y nosotros cambiemos nuestra actitud, porque esto es importante. Porque si alguien nos va a hacer algo duro o en otra ocasión y yo no he cambiado mi actitud, yo voy a actuar otra vez de forma incorrecta y voy a damnificarme a mí y a los que están conmigo. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Verso 26. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor. ¿Se recuerdan cómo Jacob también trató de apaciguar la ira de Esaú? Con aquel regalito que le envió de cabras y de asnos y de camellos y de ganado. Aquí está esta también ahora trayendo, dice, acepta este presente de tu sierva que ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Eso no era cualquier cosita, era cantidad de comida, porque todos primero estaban hambrientos y él los seguía en más o menos como unos 400 hombres. Yo te ruego que perdones a tu sierva. ¿Tenía la culpa? No, pero ella sí se sentía culpable porque era la esposa de aquel hombre. Son uno solo, culpable. Perdona a tu sierva, dice, esta ofensa. Pues Jehová, que imaginen cómo estaba tomando la culpa para sí. Es Dios mismo, Dios que toma la culpa de la que nosotros merecemos, Él la toma a sí mismo. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Ahora viene ella y comienza a profetizar. Qué sabiduría de esa mujer. Comienza a decirle cosas lindas a David. Él ni siquiera era rey y había sido ungido, pero no estaba en el trono. Y Abigail comienza a decirle, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y entre paréntesis podría haberle dicho, y esta es otra de las batallas importantes de tu vida, que no vayas a actuar con una actitud incorrecta. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Sigamos. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, ya saben a quién se refiere, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Tú no quieres estar en el haz, en el manojo, eso quiere decir en el manojo de los que viven con Jehová. El Señor tiene su manojito, que son como Él, que ellos van a vivir atados al Señor, porque son como Él. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Ella había oído todo eso, mucha fama, mucha palabra, tal vez hasta las profecías de Samuel. Y dijo David a Abigail, oigan ahora la actitud de David, cómo él cambió. Otra vez, ¿cuál es nuestro punto principal? Nuestro cuarto punto es, actitudes correctas cambian las actitudes equivocadas de otros. Aquí David tenía una actitud de venganza, pero la actitud humilde de Abigail cambió su corazón. Oigan ahora la respuesta de David después de haber visto lo que ella hizo, lo que ella trajo y lo que ella dijo. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió. O sea, David se dio cuenta que era Dios que había enviado, porque él hubiera cometido un grave error si da rienda suelta a su cólera. Cuidado con estar manifestando lo que sentimos solamente porque queremos ser muy claros, o somos muy transparentes, o somos muy francos. Cuidado con eso. Eso no es agradable al Señor. Debemos aprender a reprimir aquello que no es correcto. Ay, no, pero psicológicamente me voy a dañar. No es así.
vas a matar tu carne, vas a abrazar la cruz y ahí estás teniendo vida de Dios. O sea, la actitud y la personalidad de Dios se va a manifestar en tu vida y en la mía. Y dice: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Escuchen cómo David, ¿por qué menciona eso? Porque él quedó impresionado con las palabras de esa mujer, tanto que después la hizo su mujer. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y escuchen, y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. O sea, él se dio cuenta que él iba a matar a una mujer justa e inocente. Él podría haber matado a otras personas que no tenían nada que ver. Y él está reconociendo ahora que el Señor lo ha defendido de hacer mal. Vean cómo Dios también nos impide hacer el mal. Como Él se mete entre nosotros y a veces Él recibe los golpes y ahí está: no lo hagas. No, porque nosotros golpeamos a Dios. ¿Y cómo? Tus palabras son espadas. Tus pensamientos a veces son golpes. Cuando decimos: no, Señor, pero es que no es así, es que no es justo. Y está bien, sí, hijo, está bien, tienes razón, pero calma. Y ahí está impidiéndonos que no actuemos en contra de aquel que un día tal vez te va a beneficiar. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué precioso. He oído tu voz y te he tenido respeto. Como quien dice: me quito el sombrero para Abigail. Ay, Dios mío, gracias, Señor. Yo creo que después él, cuando regresó y estaba comiendo con sus hombres, es un pensamiento mío, él se sentó agradecido: Señor, la que me libraron. La comida estaba ahí, el vino estaba ahí, todo estaba ahí, pero no era con la persona indicada, era ella. Ay, Señor, pero gracias, Señor, por haberme librado, porque aquí estamos tranquilos con mis hombres y yo no tengo sangre en mis manos. Injusticias que podemos cometer. Amén. Quinta, y ya vamos terminando: las actitudes y elecciones correctas no implican que no tendremos problemas. Las actitudes y elecciones correctas no implica que en el camino donde tú estás trillando esa voluntad no tendrás problemas. Todo lo contrario. Daniel siempre fue un hombre correcto y entregado al servicio de su Dios, aún en Babilonia, un lugar extraño, extranjero. No era su país, pero él era fiel en orar 3 veces al día. Dice: en la mañana, al mediodía, él abría las puertas que miraban hacia Jerusalén y él se ponía a orar. Y la gente parece ser que ya lo había vigilado y se daba cuenta de esas actitudes religiosas y espirituales de Daniel, y no les gustaba. Primero, porque él no adoraba a los dioses de Babilonia, y segundo, porque él era fiel en todo lo que hacía, pero también en eso. Entonces ellos se dieron cuenta que no podían encontrar nada de incorrecto en este hombre justo, y la única manera de hacerlo caer en una falta era en contra del camino de su Dios. Entonces ellos inventaron una ley en la cual nadie podía orar a otro Dios si no era a los dioses de Babilonia. Y decretaron esa ley, sucedió eso, pero Daniel no le importó la ley. Él otra vez fue a orar como siempre, como lo solía hacer, dice, e invocaba el nombre del Señor, y entonces lo agarraron. Bueno, ¿qué sucedió? Él tuvo problemas. Ustedes saben que los lanzan al foso de los leones. O sea, ese es el problemón. El hecho de que tú estás haciendo lo correcto, el hecho de que tú estés escogiendo una vida espiritual correcta, no significa que nunca tendrás problemas. Todo lo contrario, habrá gente que estará insatisfecha contigo. No estarán contentos con que tú seas una luz, pues. Porque ellos se dan cuenta que tú les muestras su propio pecado, sus propias debilidades, les muestras su apostasía.
y su idolatría, en fin. Entonces esa gente siempre tratará de hacer mal contra los justos. Cuando eso suceda, no pienses, ay, Señor, pero ¿qué sucede? Yo soy un varón justo, estoy actuando correctamente, ¿por qué estos problemas? No preguntes así, será poco sabio preguntar así. En el camino del Señor habrán muchas dificultades, muchos tropiezos, muchos problemas, pero es para que tu luz brille más todavía en medio de las tinieblas de este mundo. Y última, las actitudes y elecciones correctas revelan en nosotros la semejanza divina. Las actitudes y elecciones correctas revelan en ti y en mí la semejanza divina. Jesús enseñó a sus discípulos a tratar al prójimo de forma totalmente contraria como ellos habían aprendido. Les enseñó a bendecir a aquellos que los maldijeran. Les enseñó a hacerles el bien a aquellos que los están maltratando. Les enseñó a orar por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 5, 43 al 45. Ahora, ¿por qué el Señor les enseñó eso a sus discípulos? Bueno, porque la actitud divina delante de los hombres del mal y que se olvidan de Dios es aún de un total beneficio a ellos sin esperar nada en cambio. Es lo que el Señor dice. Él hace derramar su sol sobre malos y buenos. Hace derramar su lluvia sobre justos e injustos. Él no está esperando que los injustos le digan gracias Señor, porque no lo harán. Sin embargo, les derrama, los bendice. Les da su lluvia, les da el sol para que trabajen el día, fuerzas y hasta salud, y hasta dinero los bendice. Él no nos trata como nosotros lo tratamos a Él. O sea, ¿por qué el Señor les enseñó eso a sus discípulos? Que hicieran esa actitud, una actitud que requiere sacrificio, porque Él mismo es así. Él no está esperando que todos lo consideren y digan, ay Dios es así, tan lindo Dios, entonces yo voy a ser igual con Él. No sucede así. Entonces hay muchas injusticias, podríamos decirlo de esa manera, que se cometen contra Dios. Pero Él no está ahí diciendo, qué injusticia, y como yo soy Dios, yo no peco al matar a cualquiera, así es que voy a acabar con todos. No lo hace. Tiene paciencia. Por eso dice cuando habla de la escritura que Él es longánime, que Él es paciente. ¿Saben qué es lo que se traduce en el hebreo? El sufrimiento de Dios. Él sufre, Él también sufre. Cuando Él tiene paciencia, Él sufre. La paciencia es parte de un sufrimiento. Soportar a alguien y ser paciente en esa situación se requiere de sufrimiento. Por eso dice la escritura también en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. Cuando realmente se ama, se sufrirá. Otro punto es, Dios escoge siempre dar lo mejor de sí, aunque los hombres no lo reconozcan y no sean agradecidos. Como dice en 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, ya saben el resto. Él permanece fiel. Y dice algo precioso, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo así? Negarse a sí mismo. Pero si Él nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, sí hay una diferencia enorme. Que nos neguemos a nuestro pecado. Él no puede negarse a su fidelidad. Él no se niega a su fidelidad. Por eso dice, no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios fiel, aunque nosotros seamos infieles. O sea, ese atributo de fidelidad no cambia, aunque los hombres no correspondan de la misma manera. Dios es fiel. Entonces, la actitud y elecciones correctas en nosotros, también como hijos de Dios, van a revelar la semejanza divina en nuestro corazón. Si actuamos de esa manera, estaremos mostrando que somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron prisionero a un doctor llamado Teron Rankin, que era un misionero bautista en la China. Desde entonces, él quedó separado de todos aquellos seres amados, de su familia y de sus amigos, y fue totalmente despojado de todas sus cosas que eran de su propiedad, y
no había esperanza de que alguien lo protegiera, ni siquiera un gobierno amigo de su país natal, los Estados Unidos. Nadie se preocupó por él. Todo lo que él pudo comenzar a hacer fue confiar en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Tiempo después, el doctor Rankin cuenta que cuando ya no tenía más en quién confiar, porque todos le habían volteado las espaldas, solamente en el Señor, su actitud cambió para con sus captores y el temor desapareció de su corazón. O sea, cuando él vio que ya no había más que hacer y que solo en medio de esas circunstancias, en ese campo de concentración donde él se encontraba, era solo confiar en Dios, esa dependencia cambió su actitud. Ya no de quejarse ni decir se olvidaron de mí, no me aman, no me quieren. No, cambió su actitud, y lo que hizo también fue cambiar su actitud para con sus captores. Sin duda comenzó a manifestarles algo precioso de su corazón. Él fue libertado después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Un barco de otra nación lo encontró cuando él fue suelto y fue devuelto a su familia. Y no cabe duda que esta lección o esta historia, esta ilustración nos enseña que a veces necesitamos experimentar sentimientos profundos de soledad, de desamparo, hasta para cambiar nuestras actitudes para con los otros y hasta cara con nuestros enemigos. Solo entonces fue lo que sucedió con el doctor Rankin. Él encontró liberación. Solo ahí encontró liberación, cuando él cambió su actitud. Por tanto, termino diciéndoles esto: escojamos buenas actitudes. Hagamos buenas elecciones, que entre paréntesis requiere de un sacrificio muy grande. Y generaremos buenos caminos. Tendremos un buen destino. Y como dice Jeremías 29:11, otra vez dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Señor, queremos pedirte que en tu infinita misericordia nos ayudes a cambiar nuestras actitudes. Nos ayudes, Señor, a escoger correctamente. No permitas, mi Señor, que seamos vengativos, que seamos con falta de respeto a los otros, que seamos orgullosos. No permitas, Señor, y danos la sensibilidad para percibir cuando estamos con una actitud incorrecta, con una postura interna incorrecta, y eso nos llevará a tomar decisiones incorrectas y un camino equivocado. Ayúdanos a escoger lo mejor, a escoger la vida, como tú dijiste a tu pueblo Israel: he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoged pues el bien y la vida. Señor, si el pueblo fue desafiado, llevado a un reto para que ellos aprendieran a escoger el bien y la vida, nosotros también somos parte de ese pueblo. Señor, que este día sepamos que hay una parte y una contribución humana. Tenemos que escoger, tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que seguir en las pisadas del Maestro que nos enseñó a negarnos a nosotros mismos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, porque somos como David, que aunque hay un buen corazón adentro, a veces reaccionamos intempestivamente, reaccionamos impetuosamente, Señor, y dañamos a otros. Quita eso feo de nosotros, ese carácter, ese temperamento que solo hiere a ti mismo, Señor, porque tú te pones en medio de nosotros para impedir que dañemos a otras personas. Libra nuestras manos de sangre inocente, libra nuestras manos de derramar la vida de otros. Ayúdanos a percibir cuando tú estás interviniendo. Ayúdanos a huir cuando es necesario huir, cuando es el momento preciso.
y ayúdanos a permanecer cuando es necesario soportar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. En tus pisadas quiero seguir, Jesús, dispuesto a rendir todo mi corazón. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. En tus pisadas quiero seguir, Jesús, dispuesto a rendir todo mi corazón. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. Oh, llévanos al descanso de nuestra alma, Señor. Enséñanos a encontrar nuestro sábado, nuestro séptimo día. Que descansemos ya de nuestras obras como tú descansaste de las tuyas. Danos, Señor, la disposición entonces de entregar todo, Señor. Que no reservemos más nada para nosotros, ni seamos personas convenientes, siempre procurando nuestro beneficio. Líbranos de tener ese pensamiento, Señor. Y te agradecemos esta mañana, este día, por hablar a nuestros corazones y por decir de una forma clara y misericordiosa y benigna lo que necesitamos hacer, Señor. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, es un gozo dedicar este tiempo para compartir con ustedes la palabra del Señor, que primeramente es aplicada a mi propia vida, a mi propia persona. Consigo compartir porque son verdades que han impactado mi vida, y no se estoy diciendo que yo ya vivo completamente eso, de ninguna manera, pero lucho para que esa gloria del Señor se manifieste en nuestros corazones. Entonces, hagámoslo para que todos en un solo cuerpo nos esforcemos y seamos un ejemplo y seamos sal de esta tierra y luz de este mundo. Así es que Dios les bendiga. No se olviden de ser fieles con sus diezmos y ofrendas. Sean fieles en dar, no solo reciban. Es necesario aprender a dar. Si nosotros damos al Señor, Él también va a darnos. Recuerden lo que el Señor dice en Malaquías: para que haya alimento en mi casa, dice, probadme en esto, en dar vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, si somos fieles en lo financiero, el Señor va a sustentarnos en lo espiritual. ¿Y qué es? Dice, que nosotros les demos lo espiritual y ustedes den lo material. Lo eterno por lo temporal. Entonces, no tengamos nada de pena o porque nos vamos a quedar sin dinero suficiente. No pensemos nunca así. Seamos fieles al Señor. Démoslo con alegría y el Señor va a bendecirnos y nos va a prosperar integralmente. No solo financieramente, principalmente en tu vida emocional
en tu vida espiritual, en la paz en tu casa, en la administración de los bienes. En fin, el Señor dice que debemos honrarlo también con nuestros bienes. Así es que cuando recojan la ofrenda, háganlo de esa forma, y cuando den sus diezmos, háganlo fielmente, dándolo al Señor. Que Dios los bendiga, y el Señor nos permite, nos veremos en la próxima ocasión.